Bueno, yo me llamo Alan, pero todo el mundo ya me conoce como Basser, así que Basser podría ser también mi nombre. Creo que fue en el 2010. Ahí estaba en el colegio, viste, la típica. Bueno, sea alguien, escucha rap, viste, te empieza a meter en ese mundo. Creo que lo primero encima que había escuchado en ese momento habrá sido Mita Aberración. De ahí ya con eso, cuando me encantó ese rap chileno, le mandé solo nomás ahí en el colegio. Yo creo que bien y mal a la vez. Hay una parte que, bueno, me la gané todo por mérito propio, ¿no? He ganado eventos, he ido a un montón de lugares, pero también hubo una parte que creo que fue en estos últimos años donde ya por tener este nombre me ha perjudicado también en estar en dichas competencias. Ya que a veces pasaba, no sé, que ya estaba por ser Basser, ya ganaba un evento sin querer. Es medio paja, pero bueno, no se le puede hacer nada a eso. Bueno, ahora en agosto, si no me equivoco, iba a sacar otro EP titulado Colors, que dentro de todo va a ser algo totalmente nuevo en mi estilo de rap, que viene siendo un rap muy estricto, por así decir, muy puro. Y nada, ahora también estoy sacando últimamente una sesión, unos ciphers que se llaman Barra Suelta, en la cual muestro esas letras que uno tiene ahí guardadas por mucho tiempo y la empiezo a subir para que no estén ahí acumulando polvo. Algo de mí creo que lo hice en 2018, fue creo que en la altura de octubre, noviembre, y creo que más que nada lo hice porque tenía ganas nomás de decir, bueno, ya tengo un nombre, ya la gente me conoce, he tenido mis torneos, he tenido todo, y preferí más que nada optar por hacer música, porque era el principal camino que quería hacer siempre. Igual algo de mí se titula así porque yo creo que es algo más personal que una música para un oyente, para que lo pueda escuchar todo el tiempo. Pero es algo mucho más personal y experimental también. Una banda. Vos ponete a imaginar que yo no sé, en 2010, cuando ya escuchaba rap, viste, era como, este escucha rap, viste, este es el único del salón, por así decir, viste. Poner que ya de 2010 a 2015 también hubo un crecimiento zarpado, pero ahora en este año y en los últimos años ha crecido zarpado. Ya creo que ser rapero, por así decir, es algo normal, es algo bien visto, ya que en otro momento seguramente ha pasado a vos, ya era como algo raro, por así decir. Una anécdota, creo que fue uno de esos viajes que he tenido a Red Bull. De boludo, viste, te pasa cuando yo lo tenía los nervios, viste, de ir al aeropuerto y todo eso. Habré perdido el documento en el aeropuerto. Literal, justo antes de subir al avión, se me cayó el documento. Y no podía pasar por el cosito para subir al avión, viste. Nomás de suerte, no sé, justo apareció un baba, me dijo, che, este es tu documento. Pero de pedo, si no hubiese ni estado ni siquiera en Mendoza. Me pueden buscar como Basser Indigo en YouTube, en Instagram y en SoundCloud, que bueno, ese canal lo abrí ahora hace unos días. Pero más que nada, esas 3 redes son las que me manejo, para que sepan más de mi música y más de mi onda. Y nada, salgo nomás a la cultura nomás y que siga haciendo rap nomás. Yo, Basser Indigo on the mic, son. Yo, yeah, esto es Freestyle Session, yeah, wow, yeah. Estoy pensando en mi jugada, haciendo todo o nada, cambiando esos tonos entre tantos camaradas. Esa cámara me graba, tengo cábala sagrada, y ahora mismo muestran esta forma tan sincronizada. Me siento en Evangelion y creo en mi misterio. Ahora mismo, hermano, soy el rey de este imperio. Como carajo puede ya ganarme a mí, que está mostrando ese trabajo y puliendo su estilo. Como carajo juego, como carajo me elevo, si yo ya tengo un trabajo y hasta trutos nuevos. Este es un pibe que ahora mismo no te incinera el fuego, pero te
te puedo demostrar que soy el rey de este juego, soy el rey of game. Yo solo tengo calidad, esa actualidad verbal ahora mismo es real. Esta es la mística del trap, esta es la lírica verdad. Porque te demuestro esta clase que ella tiene en mi ciudad. Río Gallego, papá, este es el sur del país, demostrando la actitud por la cual se tira este free. ¿Quién dijo que en este lugar nunca puede haber un free? Si ahora mismo le mostró, Baser Indigo es el king. Yeah, Baser Indigo es el king. 2020, Freestyle Session, yeah.